comenzamos, vamos a hablar de vamos a diferenciar principalmente y básicamente a grandes rasgos tres tipos de participantes, ¿vale? Según la intención que hay detrás de ello en su operativa. Comenzamos con los participantes basados en coberturas o en reducción del riesgo, ¿vale? Se trata de la ejecución de operaciones financieras dirigidas a anular o reducir el riesgo, ¿vale? A estos operadores no les importa la dirección que tome el precio, ya que no es el negocio principal de su empresa. No operan con una intención direccional y tienen una misión de más largo plazo. Aunque hay distintas formas en las que llevar a cabo la cobertura, la más tradicional es la orientada al productor. Aquí pongo un ejemplo para que entendamos todo a qué nos referimos cuando hablamos de operadores de cobertura. Pues un ejemplo sería una compañía de aerolíneas que compra futuros del petróleo como recurso para equilibrar sus costes de combustible. En definitiva, este es el entorno donde trabajan este tipo de participantes. Tienen un negocio principal, ¿vale? Que necesita pues, ciertas materias, necesita materias primas con las que abastecer ese negocio principal y necesitan pues, proteger su negocio comprando para asegurar pues estos bienes, ¿no? En el futuro, porque necesitan cierta estabilidad. Los creadores del mercado también estarán incluidos en esta categoría, ya que podrían acudir al mercado dependiendo de sus necesidades con el objetivo de mantener un riesgo neutral del total de sus posiciones, ¿vale? Todo lo que tiene que ver coberturas quiere decir que está derivado de otro activo, ¿vale? De otro subyacente. Especuladores. Esta es la principal figura en la que nosotros tenemos que fijarnos, tenemos que enfocarnos a la hora de intentar dilucidar si se puede producir un desequilibrio en el mercado, ¿vale? Los especuladores, a diferencia en este caso de los coberturistas, asumen riesgo, ¿vale? Asumen riesgo. Esto es lo que buscamos como detonante de ese quién tiene el control del mercado. Queremos que aparezcan este tipo de especuladores que asuman riesgo, ¿vale? Que le den al botón de comprar y vender. A diferencia de los operadores de cobertura, los cuales operan básicamente para reducir su exposición al riesgo, los operadores especulativos asumen riesgo al abrir sus posiciones. ¿Veis la diferencia? Los coberturistas, cualquier operación que hacen principalmente van motivados para reducir ese riesgo, ¿vale? El especulador quiere asumir riesgo porque ve un potencial beneficio del movimiento del precio, ¿vale? Es exactamente lo que hacemos nosotros. Si dadas las condiciones actuales del mercado consideran que el precio del activo en cuestión está barato, comprarán, y viceversa si consideran que está caro, con el único objetivo de obtener beneficio del movimiento del precio. Vale. Abarcan distintas temporalidades y ejecutan operaciones también mediante algoritmos de alta frecuencia. Son los operadores más activos del mercado financiero. Básicamente se centran en la búsqueda de zona de liquidez, ya que debido a la gran cantidad de volumen que mueven necesitan de esa contrapartida para casar sus órdenes. Pues es lo que hablamos siempre, ¿no? La importancia de esas zonas operativas, de esa zona de liquidez. El precio necesita visitar estas zonas, ¿vale? Para que estos grandes especuladores, para que estos grandes operadores puedan trabajar. Es que es su manera de operar. Es que si no fuera por esto, ellos no podrían desarrollar esos movimientos, no podrían entrar al mercado, ¿vale? Si no alcanzan estas zonas donde saben que hay liquidez pendiente, ¿vale? Que hay órdenes esperando a ser ejecutadas, ellos no pueden jugar. Es por ello que esta zona de liquidez hay que tenerlas muy en cuenta, tanto para abrir posiciones como para realizar cualquier tipo de gestión, porque no sabemos lo que puede pasar después. Sabemos que es muy probable que, como ellos han comprado aquí, necesitan deshacer su posición en alguna zona de liquidez clave, importante, y muy posiblemente pues vamos a manejar antiguas zonas de liquidez, ¿vale? Zonas de giro del precio, donde intuimos, más que saber, donde intuimos que hay pues órdenes pendientes de ejecutar. Lo que pasa aquí, pues no sabemos si van a utilizar esta liquidez para cerrar sus posiciones y abandonar el mercado, o si por el contrario tienen perspectivas más alcistas, de más largo plazo, ¿vale? La importancia de conocer cómo trabajan este tipo de operador. Existe un error muy común al pensar que todas las instituciones son rentables. Muchas de estas instituciones son las víctimas preferidas en el mercado financiero, ya que mueven cantidades importantes de volumen y posiblemente tengan un enfoque operativo poco sólido. Pues otra de las grandes creencias, cuando hablamos siempre del gran operador o del operador institucional, pensamos que siempre ganan. No, luego también hay que saber, mercados tan líquidos como el S&P 500, por ejemplo,
está 100% o 99% controlado por grandes operadores, por instituciones. Eso quiere decir que cada movimiento, cada mínimo desplazamiento del precio, hay una institución de un lado que está comprando y otra institución de otro lado que está vendiendo. O sea, es una batalla entre ellas, ¿vale? Entre ellas, entre instituciones. Nosotros no podemos hacer nada. Simplemente identificamos, leemos el gráfico, vemos quién posiblemente tiene el control y nos sumamos a ese movimiento. Pero es una batalla entre ellas. Así que es totalmente absurdo pensar pues lo típico de que te van a buscar tu stop o que saben que está ahí. Nada, olvidaros, ¿vale? Ya os recomiendo los libros de Al Brooks, son muy interesantes porque esto lo explica muy bien. Aunque no tienen puro carácter especulativo, algunos operadores de opciones podrían incluirse en esta categoría, ya que si tienen una gran posición abierta en el mercado de opciones es muy probable que acudan también al mercado de futuros para intentar defenderla en caso de que sea necesario, ¿vale? En ocasiones, grandes operadores de opciones, si ven que se acerca el strike el vencimiento de cierto activo, para mantenerlo en dinero, ¿vale? Posiblemente pues vayan a acudir también a ese mercado de futuros. En este caso, en vez de para reducir, anular riesgo, para proteger esta posición de opciones, ¿vale? Y esta gente, estos operadores son de los más importantes, de los más grandes, de los que más capacidad tienen. Entonces, un operador de este tipo que acude a futuros para defender su posición es una acción muy importante, muy significativa. No sucede siempre, pero hay que tener en cuenta que también puede pasar. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues nos lleva a razonar que cuando luego alguien o nosotros mismos nos incluimos y empezamos a analizar el flujo de órdenes, ponemos la lupa al interior de las velas, luego ya veremos algún ejemplo de lo que es, no es todo tan sencillo, ¿vale? Con esta presentación lo que queremos hacer es que veamos la complejidad que hay desde el punto de vista de que hay muchísimos tipos diferentes de participantes, cada uno tiene una naturaleza y tiene unos objetivos. No es lo mismo, como acabamos de ver, el operador que hace opciones, que puede acudir al mercado de futuros para algunas ocasiones asumir riesgo. Generalmente el mercado los coberturistas que van a acudir al mismo mercado para reducir y anular riesgo. Por otro lado tenemos especuladores, ¿vale? Que siempre van a tratar de aprovecharse de ciertas ventajas asumiendo riesgo. Todo eso al final queda reflejado en ese flujo de órdenes y hay que saber cómo interpretarlo, ¿vale? Cómo interpretarlo, porque no podemos, si no nos podemos llevar a engaño y hacer deducciones que no se ajustan a la realidad. Como último participante a considerar, pues tenemos también la operativa de arbitraje, ¿vale? Consiste en tomar ventaja de las imperfecciones del mercado financiero. Estos operadores observan una deficiencia en los precios y ejecutan transacciones con el objetivo de que ésta se corrija y los precios se ajusten, ¿vale? Existen diferentes formas de arbitraje, ya sea operando en un único producto, operando entre diferentes productos, operando entre distintos mercados e incluso operando entre contratos con misma y distinta expiración. Todo esto son formas de arbitraje. Un ejemplo sería operar una descorrelación existente entre dos mercados de un mismo activo, como el mercado al contado y el futuro. Podemos tener, por ejemplo, el cruce de divisas del euro contra el dólar, y el derivado en el mercado de futuros, el 6, el futuro, ¿vale? Una estrategia de arbitraje va a aprovechar la minúscula diferencia de precio que pueda existir entre estos dos mercados para obtener un beneficio económico. Pues como veis, el arbitraje también es un tipo de operativa en la que no buscan aprovecharse de cierto movimiento del precio desde el punto de vista de direccionar al alza o a la baja, ¿vale? O sea, de los tres casos vistos, el único que acudiría al mercado para asumir riesgo y para defender su posición en caso de que sea necesaria va a ser ese operador especulativo. El resto tienen otros intereses. El de arbitraje le da igual comprar que vender. Lo que quiere es aprovecharse de esa descorrelación, de esa ineficiencia que se ha creado, ¿vale? De esa ineficiencia entre dos activos, entre dos contratos, ¿vale? Para que veamos un poco, para saber el contexto de dónde estamos. Aquí explico, pues eso, ¿no? De los tipos vistos, el único que entraría al mercado con el objetivo direccional de añadir presión hacia uno u otro lado sería el operador especulativo. El resto de transacciones tendrían otra intencionalidad, pero igualmente se representarían en última instancia sobre el precio, ¿vale? Esto es donde queremos llegar.
el hecho de que no toda la operativa tenga carácter especulativo es un factor muy importante a tener en cuenta. Muchos cometen el error de pensar que cada negociación tiene interés direccional detrás y en la mayoría de casos no es así, como acabamos de ver, ¿vale? Además de la intencionalidad de la operativa, cabría destacar los diferentes usos de temporalidades que trabajan unos u otros operadores. Mientras que uno tiene en cuenta el más corto plazo, mientras que unos tienen en cuenta el más corto plazo, otros mantienen estrategias de medio o largo plazo. El punto clave es que todos y cada uno de los movimientos del mercado está siendo apoyado por una gran institución y que en cualquier momento puede entrar otra que tenga una perspectiva de más largo plazo con una mayor capacidad de influencia en el precio. Es lo que acabo de comentar anteriormente. Tenemos un rango de equilibrio, ¿vale? Nosotros no sabemos si el que ha comprado aquí, el que está comprando toda esta subida, va a aprovechar esta zona de liquidez para abandonar y salirse, o si por el contrario va a seguir presionando, ¿vale? Va a seguir intentando mantener su posición, incluso aumentar más riesgo, porque tiene perspectivas más arriba, ¿vale? Esa es una casuística, no sabemos no sabemos la intencionalidad de estos operadores que han comprado aquí. Pero es que por otro lado, puede que un operador con una mayor capacidad vea este movimiento y aproveche esto para vender, ¿vale? Tirando el precio y haciendo que estos operadores, estos que compraron aquí, pues no tengan ese rendimiento, ese beneficio que esperaban, ¿vale? Es la importancia de poner la lupa aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Sigue siendo apoyado el movimiento, están entrando otros operadores con mayor capacidad. Es un poco, siempre nos movemos en ese terreno ambiguo de lo que pasa en estas zonas de liquidez, ¿vale? Pues que es así, debe ser cuando ya entiendes todo esto, cuando entiendes los tipos de participantes que hay, las capacidades que tienen cada uno, la intención, la naturaleza de sus acciones, pues alcanzamos un punto de vista mucho más objetivo y al mismo tiempo ambiguo, pero porque es que no podemos adivinar nada, solo simplemente tenemos que intentar leer las huellas con la mayor objetividad posible, ¿vale?